Bienvenidas a este nuevo canal de YouTube. Mi nombre es Yanire, para los que no me conozcáis, de Bienestar Cuántico, una cuenta que ya abrí hace ya unos cuantos años en Instagram y la verdad llevaba tiempo dándole vueltas a abrir un canal en YouTube. Si bien es cierto que me ha costado lo mío porque, bueno, mi Instagram ya era una red social en la que yo tenía pues como se había convertido en mi zona de confort. Entonces, como que siempre salir un poco de la zona de confort a veces cuesta. Grabar, exponerme también, ¿no? A- a grabarme pues hablando. eh, Quizás un tiempo más prolongado, pues se me hacía un poco, se me atragantaba un poco la idea al principio, pero también es cierto que después de ya varios años en Instagram, que la verdad es una red social en la que he trasteado muchísimo y me permitió las licencias que me ha apetecido para probar diferentes formatos, también en base a mi evolución, cambiar mi mensaje, lo que yo en ese momento quería transmitir. También es cierto que ha habido un momento en el que se me ha quedado pues un poco no insuficiente, pero sí que es un formato que lo he sentido limitado en algunas ocasiones, porque, bueno, es cierto que Instagram es un contenido de rápido consumo, más tipo scroll, y no siempre he vibrado con eso. Quizás mi cuenta es una cuenta en la que me ha apetecido, desde lo genuino, conectar desde mi verdad, desde lo que yo quería decir al mundo. Y a veces se me ha quedado un poco corto, ¿no? Porque los mensajes de Instagram son como rápidos, como muy directos, y me hacía falta también un espacio para poder yo explayarme un poquito más, contar también mi verdad desde la pura honestidad, mi viaje, en lo que yo sigo aprendiendo, porque yo realmente, vamos, ya estoy en este mundo totalmente instalada, en el mundo de la manifestación, de la ley de la atracción, de la neurociencia, totalmente instalada. Y la verdad que siempre sigo aprendiendo, y sí quería encontrar un espacio que no fuera tan fast, quizás un poquito más slow, en el que pudiera también hablar con esa libertad, un poquito más de tiempo, y compartir mis aprendizajes. Así que bueno, espero que este primer vídeo me salga bien porque está haciendo total y absolutamente improvisado. He dicho, mira, es que va a ser la mejor manera de hacerlo, porque si no, si lo pienso mucho, no, no va a salir. Así que bueno, para los que me conozcáis ya de Instagram, yo soy Yanire. Empecé en la ley de la atracción en el 2020, no precisamente pues como muchos de nosotros. El 2020 no fue un año bueno para muchas personas. Bueno, yo en mi caso viví la que creo que ha sido la etapa más dura de mi vida. O sea, ni la adolescencia, ni ninguna otra etapa de mi vida yo la recuerdo tan dura de bajar ahí como a los infiernos, tan oscura, tan compleja, tan, ¿no? Agitadora, que me cambió la vida, no sé, como fue un despertar espiritual absoluto y un momento que, uf, o sea, muy... Ahora en retrospectiva lo veo y digo, madre mía, lo mal que estuve. Pero también siento que, pues no, como un ave fénix, que al final siempre estas etapas duras nos hacen florecer mucho más y nos hacen, ¿no? Nos vuelven más poderosos, nos ayudan también para conocernos mejor y para trascender muchas cosas también. Y a mí me cambió la vida. Entonces, bueno, en el 2018, para los que no me conocéis, y esto lo voy a contar ya como bastante, está muy digerido, por eso lo cuento como lo cuento. En el 2018 mi madre enfermó de cáncer. Esto lo he contado muchas veces en Instagram, los que me seguís de ahí lo sabéis. Y bueno, empezamos con la medicina convencional a apostar por ella para enfrentar el cáncer. Y bueno, nos pasó que todos los tratamientos iban bien al principio, pero luego dejaban de funcionar. Eh,
tuvo varios tratamientos en cirugías, quimioterapia, radioterapia, varias inmunoterapias, y todas ellas funcionaban, pero luego era como que algo no funcionaba, se estancaba y como que el cáncer volvía a crecer, ¿no? Entonces yo llego a un punto, pues porque probablemente yo he sido súper curiosa toda mi vida, siempre estoy cuestionándomelo todo, a veces hasta demasiado, y llegó un momento en el que mi cabeza me decía, no puede ser, no puede ser, porque además era como unos efectos secundarios muy heavies, o sea, era como, yo veía mucho sufrimiento en mi madre en todo ese proceso, o sea, cada terapia era, yo lo sentía, bueno, yo lo veía y ya lo sentía, pero yo lo veía como una agresión al cuerpo. Y entonces en mi cabeza decía, no puede ser, algo aquí no está, bueno, algo que te tiene que sanar, no puede ser que te tenga como te tiene, ¿no? Y había días que volvíamos de la quimioterapia y mi madre se tiraba en el sofá varios días y estaba como noqueada, o sea, es que no tenía energías para más que estar así, tirada en el sofá y bueno, yo respeto mucho la medicina convencional, ¿eh? Pero sí que es cierto que había algo en mi cabeza que decía, "Ah, yo creo que por aquí no es, yo creo que por aquí no es". Y entonces empecé a investigar y cayó en mis manos el libro que a mí me cambió la vida. Si tuviera que decir un libro que me ha cambiado la vida, fue Deja de ser tú de Joe Dispenza. Cayeron más libros, ¿eh? Porque en aquel entonces yo todo lo que caía en mis manos lo leía. Leí a Abraham Hicks, leí El poder de la hora, leí a Joseph Murphy, Joe Dispenza, Luis Hay, pues los clásicos, por los que todo el mundo empieza, pues por eso empecé yo. Y también, bueno, se los pasaba a mi madre. Oye, mamá, vamos a ir leyendo cositas. Y entonces, bueno, yo como que de repente sentí que necesitaba conectar un poco lo que estaba pasando con mi madre y ese mundo espiritual, ¿no? No lo entendía bien porque era, claro, te vuela la cabeza, deja de ser tú, realmente pasas de entender que tú eres un cuerpo físico puramente, ¿no? Y que el cuerpo es una máquina y se ha estropeado, entonces un médico me lo tiene ¿no? Me lo tiene que curar, me lo tiene que reparar. Entonces llegas a dejar de ser tú, todo este mundo metafísico, y dices, a ver, que el cuerpo es una máquina perfecta y tiene capacidad de regenerarse, pues igual también esto puede ser posible, ¿no? Que el cuerpo tenga unos mecanismos y unos recursos para hacer frente a esto que está pasando, ¿no? Que era el cáncer. Y entonces yo me llegué a un nivel de obsesionarme, de decir, Dios mío, esto es una maravilla. O sea, es como que de repente me cayó la fecha y dije, mira, no entiendo nada, pero si esto es cierto, vamos, yo esto lo tengo que investigar. Yo esto lo tengo que investigar y si es verdad que yo tengo este poder, que es lo que transmite ese libro de Deja de ser tú, pues a tope con todo. Y sobre todo lo hice por ella. En aquel entonces mi único foco era ayudarla a ella a superar ese proceso, a sanar y sobre todo a poder seguir viviendo. Pero bueno, esto también es cierto que fue algo muy personal. Ella se abría a este camino, pero también era como, bueno, pero ¿cómo voy a dejar esto otro? Entonces, bueno, no terminó de confiar del todo, o sea, también acababa de llegar toda esta información a nuestras vidas, fue en la recta final ya, y ella empezó a abrirse un poco, le ayudó mucho a trascender ciertas cosas de sí misma, pero sí que es verdad que había ciertas resistencias y bueno, que era su propio proceso, ¿no? Yo la acompañé desde ese lugar de, oye, ma, tenemos esto, ¿por qué no? ¿Por qué no probamos? ¿O por qué no investigamos, no? Pero bueno, el caso es que al final falleció mi madre y a mí entonces ya, o sea, se me abrió como la veda de que se destaparon un montón de dolores, de heridas, de malestares, entre una profunda crisis existencial. Se me juntó la pandemia, se me juntó el duelo, se me juntó una crisis existencial que ya, un despertar espiritual en el que ya no había vuelta atrás, yo ya había abierto la puerta a este mundo del que yo me había de alguna manera enamorado porque me fascinaba todo el mundo de la metafísica, la reprogramación mental. Entonces dije, yo necesito saber más, o sea, tengo una sed de trascender, de aprender, de saber más, de curiosear y sobre todo de trastear en mí, porque todo lo probaba en mí. Ya una vez ella falleció, yo empecé a trastearlo en mí, ¿no?
hice pues de todo. ¿Qué hice? Pues registros acásicos, Reiki, eh, programación neurolingüística, es que Reiki Karuna, no sé si hay algo que me quedó por probar. Medité, audios subliminales, aprendí a hacer audios subliminales para mí, para lo que yo quería trabajar, afirmaciones, empecé a meditar diario y entonces empecé a ver que a pesar de ser una época súper dura de mi vida, porque lo fue muy oscura, fue trascender demasiadas cosas, cambiar muchas creencias limitantes con las que yo había crecido y de repente ya no me servían. Entonces, todas esas herramientas que aprendí, por ejemplo, Reiki, cuando ella estaba bebé para darle Reiki a ella y ayudarle en el proceso. Y luego me lo quedé para mí y esas herramientas me las apliqué en mí, ¿no? Y empecé a ver cómo, pues hombre, fue una época muy dura, pero fue como luego despegar y empezar a sentirme muy bien. Empecé a trabajar mucho mi amor propio, mi autoconcepto, a reprogramarme en cómo yo quería ver el mundo, cómo yo quería sentirme conmigo misma, cómo yo quería verme. Y entonces mi vida, no de la noche a la mañana, empezó a cambiar, a mejorar en todas las áreas de mi vida. Y entonces, bueno, pues en 2020 algo, 23 fue, abrí por primera vez Bienestar Cuántico para compartir todo ese proceso de aprendizajes. Y bueno, en aquel entonces yo era profesora todavía, pero llegó un punto en el que yo tenía como una especie de doble vida. Era profesora de lengua castellana de día, en educación primaria y secundaria, daba en los dos niveles. Y luego era como me iba a casa y quería saber de este mundo y me seguía formando y meditaba y hacía Reiki. Y bueno, o sea, llegó un punto en el que dije, bueno, o sea, es que no puedo seguir así, tengo que elegir y esta vida se me ha quedado pequeña, ¿no? Y entonces tomé una decisión drástica, quizás, pero también es verdad que estuve meditándola muchos años y en 2025 creo que fue, dejé el cole y decidí que quería emprender y que quería ayudar a otras mujeres a transitar esos procesos por los que yo ya había pasado. Y aquí estamos. Y hoy he decidido abrir este canal de YouTube para poder realmente pues hablar desde otro lugar que Instagram pues quizás es más complicado o no se presta tanto. Así que bueno, este ha sido el primer vídeo súper resumido, todo el proceso que ocurrió y que me llevó aquí. Así que nada, espero que a través de estos vídeos vaya pudiendo también compartir todos mis aprendizajes que os puedan servir, que os puedan ayudar y nos vemos en un próximo vídeo.